Bienvenido, bienvenida a Objetivo Mates, tu canal de matemáticas. En el vídeo de hoy veremos dominio, recorrido y representación de función polinomio. Y antes de comenzar, agradecerte que apoyes el canal dándole a like y a compartir. Y si te gustaría saber sobre algún tema de matemáticas en concreto, puedes sugerírmelo en comentarios para próximos vídeos. Sin nada más que añadir, empezamos. Vamos a comenzar explicando qué es dominio y recorrido de una función. Dominio de una función, identificado en matemáticas como don f de x, es el conjunto de valores de la variable independiente x que ofrecen un resultado, una imagen, de la variable dependiente y, es decir, que el dominio nos va a indicar aquellos valores de x que yo puedo sustituir en la función para ofrecernos un resultado de y. Esto lo observaremos a nivel gráfico en el eje de abscisas, en el eje de las x, y por otra parte el recorrido de la función, que identificaremos en matemáticas como rec f de x, es el conjunto de valores de la variable dependiente y, que aparecen como imagen, como resultado de los valores ofrecidos por x en la función. Es decir, que el recorrido lo que nos va a indicar son aquellos valores que nos resultan en la y de la función cuando hemos sustituido los valores de x del propio dominio de la función. Esto lo observaremos a nivel gráfico en el eje de ordenadas, es decir, en el eje de las i's de la función. Y en este caso, como vamos a estudiar las funciones con polinomios, lo que vamos a ver es que siempre vamos a obtener en el dominio todo R, es decir, vamos a obtener todos los valores reales de la recta que van desde el menos infinito hasta el más infinito. Y con respecto al recorrido, pues vamos a ver, según el tipo de polinomio que estemos estudiando, qué intervalo nos ofrece o qué valores podemos incluir en el recorrido de la función. El primer tipo de polinómicas que vamos a ver son las funciones con polinomio constante. Como podéis ver, aquí tenéis la ecuación generalizada de este tipo de polinomio, que es f de x igual a k, siendo k un valor constante. Lo que vais a obtener a nivel gráfico son líneas rectas que no tienen pendiente, es decir, que son paralelas al eje de abscisas, al eje de las x. Como hemos dicho anteriormente, el dominio va a ser todo R, pero en este caso ya vamos a obtener la primera casuística donde el recorrido de la función va a ser k, va a ser el propio valor de la función. Porque en este caso, como veis en este ejemplo, aquí tenemos f de x es igual a 5, yéndome a la gráfica, lo que observo es que ofrezco los diferentes valores de x a la función, puedo ofrecer menos 3, puedo ofrecer menos 2, puedo ofrecer 1... Siempre me va a estar correspondiendo la función con un valor en y. Lo que ocurre que en este caso siempre el valor que me va a estar ofreciendo la función es 5. Por lo tanto, diremos que el dominio es todo R porque puedo ofrecer cualquier valor de x a la función que ésta me va a estar correspondiendo, y la correspondencia que me ofrece con los valores de y siempre va a ser 5, que es el valor de la propia función. Por lo tanto, como veis en la gráfica, obtenemos una línea recta que es paralela al eje de abscisas, al eje de las x. Por otra parte, cuando veamos los polinomios de grado 1, que son los polinomios de primer grado, vamos a observar que tenemos una ecuación generalizada, como veis aquí, f de x igual a x más b, siendo a el coeficiente, es decir, el valor que acompaña y está multiplicando a la x, más b, que es el término independiente. No siempre os vais a encontrar en los polinomios de primer grado los dos términos, es posible que os encontréis funciones o ecuaciones donde la x va sola, no va acompañado del término independiente, pero en cualquier caso, a nivel gráfico, lo que vais a ver es que tenéis una representación de línea recta que tiene pendiente, es decir, que tiene cierta inclinación. Como veis en este ejemplo, aquí tenéis una línea recta que está con una pendiente, con una inclinación en este caso. Bien, lo que vamos a observar es que tanto el dominio como el recorrido es todo R, porque yo puedo ofrecer cualquier valor de x, que si ofrezco menos 2 tengo correspondencia en la función, menos 1 tengo correspondencia, 0 tengo correspondencia, y con el recorrido ocurre lo mismo. Si me fijo en el eje de las i's, menos 4 tiene correspondencia, menos 2 también, 2 también, es decir, que no tengo ningún valor conflictivo, es decir, es todo R tanto para dominio como recorrido. Para poderlas representar gráficamente, lo que vamos a necesitar es averiguar los puntos de corte con los ejes. Cuando quiera saber
el punto de corte con el eje de abscisas, con el eje de las X, lo que vamos a hacer es igualar la Y a 0, que es el punto que tenemos aquí, y en este caso es este resultado de aquí, que lo hemos obtenido ofreciéndole a la Y valor 0. En mi función ejemplo que tenéis aquí, si yo igualo 4x más 1 a 0, este más 1 que está en la parte derecha pasaría a la parte izquierda como menos 1 y el 4 que está multiplicando a la X pasaría dividiendo para poder despejar el valor de X. Me termina ofreciendo como valor para X menos un cuarto. Y este menos un cuarto, 0, que es el punto que hemos indicado aquí, es el punto de corte con el eje de abscisas. Por otra parte, cuando sustituimos x0 en la función para saber el punto de corte con el eje de ordenadas, que es el eje de las I's, que es este punto que tenemos aquí, lo que hacemos es sustituir el 0 en la X, 4 por 0, 0, más 1, 1, y me termina ofreciendo el punto 0, 1, que es el que hemos dicho anteriormente, que es este. Unimos los dos puntos y ya tenemos representada nuestra función, nuestra línea recta. Vamos a estudiar ahora dominio y recorrido de funciones polinómicas de grado 2 o polinomios de segundo grado, que aquí tenéis la ecuación generalizada de estos polinomios, ax cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente del grado 2, b el coeficiente del grado 1 y c el término independiente. En cualquier caso, no siempre os tendréis por qué encontrar con todos los términos en las funciones que vayáis a estudiar, pero sabréis que el dominio de la función es todo R, puesto que puedo ofrecer cualquier valor de x a la función que me va a corresponder con un valor en y. A nivel representativo, lo que vais a observar es que vais a graficar una parábola, que una parábola son dos ramas con simetría par que están unidas mediante un vértice. Y la información más importante para establecer el recorrido os la va a ofrecer el coeficiente a, es decir, el coeficiente del grado 2, al igual que el conocer el punto del vértice de dicha parábola. Por lo tanto que, por una parte, cuando tengamos a positiva, es decir, cuando el coeficiente del grado 2 sea mayor que 0, siendo a positiva, diremos como regla mnemotécnica que siendo a positiva, la parábola sonríe, es decir, el sentido de las ramas van hacia el más infinito con respecto a los valores de y. Y por lo tanto, la parábola en este caso es convexa, siendo el vértice el punto mínimo de mi función. Para ello también vamos a calcular el punto del vértice, los valores que obtengo en el vértice, para establecer el punto de partida del recorrido. ¿Cómo haremos esto? Pues vamos a utilizar la fórmula para el vértice que tenemos aquí, que es x igual a menos b partido de 2a, donde en este caso práctico que tenéis aquí, b es menos 2, pero al aplicarlo en la fórmula menos b, menos por menos 2 es más 2, y a, que en este caso práctico tenemos aquí, es 1, al aplicarlo en la fórmula sería 2 por 1, 2 por a, 2 por 1. Por lo tanto, x me va a ofrecer el resultado 1 y este valor 1 en x lo voy a sustituir en la función que me termina resultando valor en y menos 4. El punto 1 menos 4 es el vértice, que es el que tenemos aquí, y este valor en y del vértice menos 4 es el punto de partida del recorrido hacia el más infinito, que es hacia donde van las ramas de esta parábola convexa, que como dijimos previamente, al ser el coeficiente del grado 2 positivo, la parábola está sonriendo y va hacia el más infinito con respecto a su recorrido. Comentaros que esta línea imaginaria que os he trazado aquí es lo que denominamos eje de simetría y es, digamos, la línea que nos funciona como espejo de ambas ramas para ver que tenemos en este caso la parábola con las dos ramas simétricas, con simetría par, y que cuando queramos representar este tipo de funciones, además de averiguar el vértice, que en este caso cuando a es positiva el vértice es el punto mínimo de la función, tendremos que averiguar también los puntos de corte con el eje de las X y el punto de corte con el eje de las Y's. Para los puntos de corte con el eje de las X empleamos la fórmula que tenemos aquí, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a, y sustituyendo los términos a, b y c, que en este caso práctico, como tenéis aquí, a es 1, b es menos 2 y c es menos 3, sustituimos y me ofrece valores en x 3 y menos 1, lo cual me estaría indicando que los puntos de corte con el eje de las x es el 3, 0, que es este de aquí, y el menos 1, 0, que es este de aquí. Por último, para ver el punto de corte con el eje de las Y's,
vamos a sustituir el valor 0 en x en mi función, que me termina ofreciendo el término independiente c, que en este caso, es menos 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje de las íes es 0, menos 3, es este punto de aquí. Ya obteniendo el vértice, los puntos de corte y sabiendo que este es el punto mínimo y que tenemos dos ramas simétricas, podemos representar sin ningún tipo de problema nuestra parábola. Por otra parte, cuando tengamos el caso de que el coeficiente del grado 2 es negativo, cuando a es negativa, la parábola está triste, es decir, las ramas de la parábola van hacia el menos infinito. Como ya hemos dicho para el recorrido, lo que vamos a hacer es, además de ver que las ramas van hacia el menos infinito, como tenéis aquí, el punto de partida va a ser el valor de y para el vértice, que lo vamos a calcular de igual modo como hemos hecho anteriormente con la fórmula que tenemos aquí, y al sustituir los valores me ofrece como vértice 1, 4. En este caso, ahora al ser, digamos, la parábola cóncava, porque a es negativa y van hacia el menos infinito, este va a ser el punto máximo de la función, el valor i4 es el punto de partida del recorrido y desde 4 incluido hacia el menos infinito es lo que establecemos como intervalo de nuestro recorrido. Y finalizamos estudiando dominio y recorrido de funciones polinómicas de grado 3 o polinomios de tercer grado. Aquí tenéis la ecuación generalizada de estos polinomios. Comentaros que no siempre os tenéis por qué encontrar con todos los términos en las funciones que vayáis a estudiar, pero sí vais a saber que el dominio de estas funciones es todo R, puesto que yo puedo ofrecer cualquier valor de x a la función, que ésta me devuelve una respuesta con valor en y, al igual que el recorrido también va a ser todo R. En este ejemplo que tenéis aquí, como podéis observar, en el eje de las íes, si utilizo el valor i-5, tengo correspondencia con la función, en el i-2 tengo correspondencia, en el i4 también tengo correspondencia, por lo tanto no hay ningún punto conflictivo en el recorrido, por lo tanto será todo R. Lo que vais a observar a nivel gráfico con estas funciones es que vais a obtener como las dos ramas de una parábola que están conectadas por un punto de inflexión. Y la información más importante os la va a ofrecer el coeficiente del grado 3, es decir, cuando a, en este caso, sea positiva, por ejemplo, tenéis aquí un caso práctico donde a es 1, el del grado 3, cuando a sea positiva, lo que vais a observar es que la primera rama viene de valores desde el menos infinito con respecto al eje de las íes y la segunda rama va hacia valores hacia el más infinito con respecto al eje de las íes. En cualquier caso, para poderla representar tenéis que hacer el estudio de diferentes puntos para poderla graficar correctamente. De modo que vamos a ver los puntos de corte con el eje de las x aplicando el teorema de Ruffini. En este vídeo no os explico el teorema de Ruffini porque quedaría muy prolongado, pero si lo necesitáis podéis dejármelo en comentarios y lo estudiamos para vídeos posteriores. En cualquier caso, lo que tenéis que saber sobre los polinomios de tercer grado es que tienen tres posibles soluciones, tres raíces, cuando en este caso lo igualamos a 0, cuando queremos ver los puntos de corte con el eje de las x, y no siempre las soluciones o las raíces del polinomio son reales, es decir, lo mismo me puede ofrecer 3 puntos de corte que me puede ofrecer 2 puntos de corte o inclusive me puede ofrecer solamente un punto de corte con respecto al eje de las x. En el caso que tenemos aquí, cuando hemos aplicado Ruffini, me ha ofrecido como valores en x 1 y menos 2. Por lo tanto, me estaría indicando que para x1, en este caso tenemos el punto 1, 0, que es este de aquí, para x1 y es 0, que es este, y para x menos 2 y es 0, que es este de aquí, que es el otro punto de corte. Por tanto, estos son los dos puntos de corte con el eje de las x, ¿de acuerdo? Para averiguar los puntos de corte con el eje de las íes, pues lo que vamos a hacer es sustituir valor 0 en la x en mi función, que si sustituyo me ofrece el término independiente d, que es 2, por lo tanto el punto de corte es el 0,2 y es este que hay aquí. Y para ver exactamente cómo iría la función, pues vamos a tener que estudiar la monotonía, que la monotonía la estudiamos con la primera derivada. En el caso práctico que tenéis aquí, cuando derivo la función me resulta 3x² menos 3, lo que hacemos con la derivada es que la igualamos a 0 y al igualarla a 0 me ofrece dos valores de x, que uno es menos 1 y el otro es 1. Pues estos puntos, estos valores de x,
me está indicando que en esos valores hay un cambio de monotonía, hay un cambio entre crecimiento y decrecimiento. Para poderlos estudiar, ¿qué haremos? Pues a la primera derivada voy a sustituirle un valor antes del menos 1, por ejemplo, el menos 2. Como me ofrece valor positivo, esto me va a estar indicando que antes del menos 1 crece la función. Cuando veamos entre el menos 1 y el 1, por ejemplo, un valor intermedio entre estos dos, que puede ser el 0, vemos que el valor que me ofrece como resultado es menos 3, me da un valor negativo, esto me está indicando que la función decrece. Y después del 1, por ejemplo, el valor 2, me ofrece un valor positivo la derivada, por lo tanto me está indicando que crece. Es decir, en conclusión, lo que me va a estar indicando este estudio es que desde el menos infinito hasta el menos 1, como vemos aquí, la función está creciendo. Desde el menos 1 hasta el 1 está decreciendo y desde el 1 hasta el más infinito vuelve a crecer. En definitiva, aparte de indicarme cómo se comporta en cuestión de crecimiento y decrecimiento, también me va a estar indicando que tenemos un máximo en el menos 1, 4 y un mínimo en el 1, 0. Es decir, yo observo que hay un crecimiento hasta menos 1 y desde menos 1 hay un decrecimiento. Cuando crece y después decrece significa que hay un máximo. Y en el caso del 1 vemos que antes del 1 decrece y después del 1 crece, por lo tanto vemos que es un mínimo. Lo que hago en este caso es que x menos 1 lo sustituyo en la función original, me ofrece valor i4, el menos 1, 4 es este punto de aquí que es el máximo, y x1 se lo ofrezco a la función principal y me ofrece como resultado i0, el punto 1, 0, que es este de aquí, me estaría indicando que es un mínimo. Obviamente aquí este máximo y este mínimo son relativos porque tenemos ramas que van hacia el menos infinito, como es esta de aquí, esta que va al más infinito, por lo tanto no podemos decir que sean máximos o mínimos absolutos, ¿de acuerdo? Y por último, lo que vamos a estudiar es la curvatura, que la curvatura es saber cuándo la función es cóncava y cuándo es convexa. En este caso lo que hacemos es que volvemos a derivar la primera derivada, es decir, obtenemos la segunda derivada, que en este caso es 6x, despejo en este caso el valor de x que me ofrece valor 0 y lo que me estaría indicando es que en el 0 hay un cambio de curvatura. Vamos a observar, en este caso antes del 0, qué curvatura tiene y después del 0 qué curvatura tiene. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos un valor antes del 0 como puede ser menos 1 y lo sustituyo en la segunda derivada. Esto me ofrece valor menos 6, es valor negativo. Como dijimos en las polinómicas de grado 2, cuando tenemos un valor negativo, la función está triste, es cóncava. Como podéis observar, me están indicando que la función es cóncava hasta el x0, que es este de aquí, ¿vale? Y después del 0, pues lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos valor x1, lo aplicamos a la segunda derivada, me ofrece un valor positivo, en este caso, cuando es positivo, la función sonríe, en este caso la rama está sonriendo, y es convexa. Me está indicando entonces que desde el 0 hasta el más infinito, desde el 0 hasta el más infinito, la función es convexa. Y aquí tendríamos entonces en el x0 el punto de inflexión, es el punto que, digamos, cambia la curvatura o pasa la función de una curvatura a otra, que en este caso al sustituir el x0 en la función principal me resulta el valor i2, es decir, en el punto 0,2, punto 0,2 tenemos aquí, está el punto de inflexión. De modo que ya teniendo puntos de corte con las x, puntos de corte con las y, sabiendo cuándo crece, cuándo decrece y cuándo hay puntos de inflexión, ya podemos representar la gráfica. Por último, también comentaros que en el caso de que tengáis un polinomio donde el coeficiente del grado mayor a sea negativo, lo que va a ocurrir es que la primera rama viene de valores positivos, de valores desde el más infinito con respecto al eje de las y, y la segunda rama va a valores hacia el menos infinito con respecto al eje de las y, pero que sepáis que el dominio, el recorrido sigue siendo todo R y que para aplicar en este caso, o para representar mejor dicho, la función, vamos a tener que aplicar los mismos conceptos que antes, es decir, veremos que para los cortes con el eje de las x tenemos que aplicar Ruffini y ver cuáles son las soluciones de x para ver cuáles son los cortes.
Para el corte con las IES sustituimos x0 y vemos que en este caso es el 0 menos 2, que es este de aquí. Estudiaremos la monotonía igualmente y estudiaremos la curvatura igualmente y averiguaremos que en este caso, pues cuál es, por ejemplo, en este caso, que aquí vamos a tener un punto mínimo, aquí tenemos un punto máximo y que tenemos un punto de inflexión que es el que hace el cambio de curvatura de mi función. Aún así, ya con todos estos datos podemos representarla perfectamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber cuándo publico contenido nuevo en el canal, suscríbete y dale a la campanita. Mi nombre es Sara y si necesitas clases personales puedes contactarme a través del correo electrónico que aparece en pantalla y en la cajita de descripción de este vídeo. Muchas gracias por vuestros likes y comentarios y hasta pronto.